Hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir nuestro curso de educación cristiana. Estamos en la hora 6. El tema es planeación de la enseñanza. En esta ocasión tenemos una pequeña tarea titulada ¿Por qué es importante planear la enseñanza? Recordemos, en una página tamaño carta puede ser la tarea, no tiene que ser extensas. Y bueno, usted puede ahí exponer ¿por qué es importante planear? Si no planeamos la enseñanza sería como improvisación. Entonces, siempre que demos una enseñanza en cualquier nivel de la iglesia, es importante que tengamos un plan. Y para esto tenemos exactamente el material que ya está en nuestras manos a este respecto. El primer punto que tenemos es la definición. Inciso A, planear es fijar metas y establecer medios concretos para lograrlas. Entonces, esta es una definición muy administrativa de lo que es la planeación, muy general, pero sí tenemos que establecer metas y lograr los medios para estas metas ser alcanzadas. Punto 1, determinar los aspectos principales de la doctrina o tema. Punto 2, programar. Inciso A, establecer prioridades. B, estrategia para alcanzar las metas. C, determinación de resultados. D, asignar tareas. Entonces, en esta tarea de la planeación de la enseñanza, es muy importante que veamos qué aspectos de doctrina queremos presentar. Eventualmente tenemos tiempo suficiente o en cursos un poco largos podemos involucrar muchos temas o mucho material doctrinal. Pero si en ocasiones tenemos poco tiempo o tenemos un curso muy breve, necesitamos entonces tener solamente lo sobresaliente. Aprender a poner lo prioritario y lo secundario, desplazarlo cuando no tenemos mucho tiempo. Por eso dice aquí en el punto 2 de programar que hay que establecer las prioridades, o sea, ¿qué es lo primero que queremos enseñar? Esa doctrina, ese personaje, ese pasaje bíblico y la estrategia para alcanzar las metas. Queremos que nuestros estudiantes, nuestros alumnos aprendan, que tengan la adquisición de un conocimiento, algunas habilidades. Bueno, entonces tenemos que tener esas metas muy claras también. Determinar los resultados es importante porque nosotros estamos tratando de lograr una enseñanza con resultados. O sea, ¿qué voy a lograr cuando estoy dando esta enseñanza? Y punto D, asignar tareas. En este caso de asignar tareas hablamos un poco también de cuando coordinamos a un grupo. Cuando vemos a un grupo con diferentes niveles de enseñanza, podemos empezar a tener un equipo de trabajo, de lo cual hablaremos enseguida. Número 3, delegar responsabilidades. Ahora, cuando hablamos también de la enseñanza en la iglesia, es muy importante recordar que no es tarea de una persona. De hecho, ningún ministerio en la iglesia es de una persona. Dios levanta personas con talentos, con dones, con llamamientos, pero las responsabilidades tenemos que compartirlas. Tenemos que hablar de un aprendizaje con la enseñanza. Incluso en el salón de clases, cuando tenemos clases de niños que ya pueden aprender, que pueden tomar ciertas tareas, es importante también que asignemos, que les deleguemos algunas tareas para que ellos empiecen a servir y involucrarnos un poco más en una enseñanza dinámica. Entonces, por eso es importante que aprendamos esto de delegar responsabilidades. Punto 4, promover la buena comunicación. Este punto es muy importante porque en realidad nos falla mucho la comunicación. Hay ocasiones en que pensamos que ya establecimos la comunicación de un tema o pedimos algo específicamente y resulta que no quedó muy claro, que a veces no queda muy entendible los propósitos, los tiempos, la manera de dar la enseñanza. Entonces siempre es importante tener buena comunicación. Comunicación del maestro con su grupo y también comunicación de la coordinación de la enseñanza. No hablaríamos de directores en este momento de la iglesia, pero sí personas que están al cargo de la planeación o la programación. Tenemos que aprender a trabajar en equipo de trabajo. Entonces, esto es importantísimo que tengamos una buena comunicación. Punto 5, involucrar estándares cristianos, éticos cristianos. O sea, nuestra gran tarea es que seamos cristianos 100%. Que todo lo que enseñamos, que todo lo que compartimos esté basado en la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia de la educación cristiana con la educación secular o no cristiana, porque aunque en el mundo no cristiano hay mucha buena enseñanza, buena y mala, finalmente nosotros queremos los estándares cristianos, de la justicia, de la santidad, del amor. Tenemos que dar principios muy importantes en la enseñanza que estamos dando. Inciso B, en la enseñanza de las Sagradas Escrituras es indispensable determinar los objetivos y la metodología adecuada. Entonces, de nuestra planeación, vamos a ver qué objetivos tenemos. Enseguida desglosaremos un poquito de los objetivos, pero sí son metas muy específicas que queremos tener. Y la metodología es la manera de lograr.
qué planeación vamos a hacer, qué técnicas de enseñanza, qué materiales contamos. Todo esto va a ser importante en la buena enseñanza. Ahora, en cuanto a estos objetivos, tenemos 4 incisos. Número 1, proponer el perfil de los maestros. 2, determinar áreas de autoridad. 3, coordinar las distintas tareas del Ministerio de Enseñanza. Y 4, motivar al equipo ministerial con creatividad e innovación. Entonces, dentro de esta tarea que tenemos, hay que proponer el perfil de los maestros. Recordamos que tenemos clases desde cuna hasta tercera edad. En la iglesia es muy importante que planeemos para todos. Entonces, ¿qué perfil de maestros queremos? Es posible que algunas cualidades sean muy adecuadas para niños o para bebés incluso, otras cualidades para jóvenes adolescentes, otras para adultos y otras para ancianos o tercera edad. Entonces tenemos que ver qué maestros contamos para estos ministerios. Y sí, en la iglesia el Señor pone personas con diferentes perfiles para cumplir esas áreas de necesidad. Determinar áreas de autoridad. Es importante que veamos nosotros claramente qué estamos pidiendo que la gente haga, qué estamos autorizando que ellos hagan. Dar una clase en 1 hora, en 6 horas, en 8 horas, en un mes, en 6 meses, en un año. Bueno, vamos a ver esa clase de autoridad que estamos delegando y que cada maestro sepa lo que puede hacer. Hay áreas que tenemos que restringir un poco porque pueden entrar en otras tareas de la misma iglesia, entonces es importante que no choquemos. En cuanto a autoridad, en cuanto a espacios, tenemos que aprender a delimitar la autoridad. Punto 3, coordinar las distintas tareas del Ministerio de Enseñanza, o sea, esta es la parte de la coordinación. Tenemos que aprender a involucrar a la gente. Tenemos que aprender a dar una planeación clara para que la gente sepa qué queremos hacer y de esta manera tenemos una buena enseñanza en la iglesia. Y motivar al equipo ministerial con creatividad e innovación. O sea, nuestro equipo ministerial es la gente con la que trabajamos. Siempre tenemos un buen equipo de maestros. Gracias a Dios, de las diferentes áreas de la iglesia siempre hay buenos maestros. El Señor pone gente, pero nosotros tenemos que ese equipo ministerial motivarlo de manera con creatividad y con innovación. O sea, tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar estudiando, tenemos que presentar una buena forma de plantear lo que es la enseñanza para que haya ese interés, esa innovación. Y eso es responsabilidades de dirección de la enseñanza. Hablamos aquí de la dirección de la enseñanza. Hay iglesias que son muy grandes, que tienen muchos grupos, que tienen mucha organización. Hay iglesias muy pequeñitas que apenas tienen un grupito o 2, pero siempre tenemos que ver una buena dirección. En la dirección, número 1, evaluar los resultados del ministerio. O sea, siempre tenemos que evaluar con objetividad, nunca por simpatía o por antipatía, lo cual nunca debe estar en la iglesia, sino qué resultados estamos teniendo. Si se está aprendiendo, se está logrando el objetivo, queremos ver esos resultados para poder corregir. Definitivamente no es para atacar a nadie, sino para corregir. Número 2, agradecer al equipo por los logros alcanzados. Siempre es importante que seamos agradecidos en la enseñanza. Si tenemos a varios maestros en un nivel o en varios niveles de la iglesia, hay que darle las gracias siempre. Gracias por su enseñanza, gracias por su involucramiento, por su responsabilidad, gracias por participar. 3, ofrecer asesoría para lograr los objetivos. Esto es cuando no tenemos muy claros los objetivos o hay una inexperiencia de nuestros maestros, tenemos entonces que asesorar. Podemos corregir, podemos dar algún consejo respecto a cómo se está enseñando o cómo plantea la enseñanza. Número 4, resolver conflictos. Lamentablemente las personas siempre somos muy conflictivas y esto trae mucho problema siempre para nosotros como iglesia. Si hay alguna falta de atención, si hay algún problema con un maestro y un alumno, pensemos en todas las edades que tenemos en la iglesia, puede haber algún tipo de desacuerdo o algún malentendido. Entonces tenemos que resolver ese conflicto. Aún más en grupos de jóvenes, adolescentes, adultos o ancianos, también pueden surgir conflictos. Tenemos que aprender a resolver los conflictos para seguir siendo edificados. Hacer ajustes correctivos, o sea, si algo nos falló en cuanto al tiempo, el material que dimos, la falta de planeación, la falta de comunicación, tenemos que corregir. La corrección no quiere decir que estemos fallando, sino que lo podemos hacer mejor. Entonces podemos hacer un ajuste correctivo para poder lograr mejor las metas. Y 6, respetar las áreas y los ciclos de ministerio. Aquí es muy importante que nosotros como maestros y como coordinadores de la iglesia respetemos las áreas del ministerio. Si tenemos una escuela dominical, bueno, cuando se puede de manera presencial en los templos, pues hay 1 hora o 2 horas de clase o tenemos que tener pues algunas intercalados los horarios de enseñanza, alabanza, predicación. Entonces hay que respetar las áreas. Para eso es muy importante que veamos qué tiempo tenemos para cada una de las responsabilidades. Y dice áreas y ciclos de ministerio, o sea, los ciclos se refieren a los tiempos. Cuando la gente tiene la enseñanza de 1 semana, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, es un ciclo ministerial. Tenemos que respetar ese ciclo. Hay personas que a veces quieren repetir el ciclo y hay personas que quieren cambiar de ciclo. Entonces tenemos nosotros que aprender a respetar esto e involucrar a la gente siempre con una actitud positiva. Punto 2, enseñanza con propósito. Además de la planeación, tenemos enseñanza con propósito. Inciso A, la ineficiencia al improvisar.
La tendencia de no programar la enseñanza lleva a resultados no claros o débiles. Entonces, este tema, enseñanza con propósito o con un objetivo o con varios objetivos, nos lleva a pensar que no estamos enseñando nada más por enseñar. No es por cubrir un espacio, por suplir a alguien o porque nos den una tarea, sino que tenemos una serie de objetivos claros, objetivos muy grandes, porque en esto está involucrada la vida eterna de la gente, está involucrada la formación del ministerio. Entonces tenemos que programar siempre la enseñanza. Cuando improvisamos la clase, esto siempre nos va a dar resultados no claros o débiles. Entonces, eventualmente podemos improvisar cuando de alguna manera nos invitan a dar una clase que no estaba planeada, o porque faltó un maestro, se enfermó un maestro, o hubo un cambio en los horarios, o una cosa así. A veces tenemos que improvisar, pero no es la norma. Tenemos siempre que tener una clara planeación. Por eso siempre es bueno que tengamos un estudio, que tengamos material, que estemos preparados para poder hacer algún ministerio dentro de la iglesia. Pero improvisar como forma constante de enseñanza sería un gran error. Es un error que pensemos que en la iglesia podemos en 2 minutos o 3 o sin siquiera un minuto de estudio tratar de dar ahí algo. Que muchos piensan que el Espíritu Santo nos dirige así, ¿no? Dicen, Dios me dirige cuando yo no planeo. Y ese es un concepto totalmente equivocado, ¿no? El Señor se mueve en la planeación. Dios es un ser de planes. La revelación escrita, la palabra, lo que tenemos como doctrina, siempre hay planes, ¿no? Inciso B, la importancia del contenido. Definir claramente qué vamos a enseñar es un principio para lograr un ministerio de enseñanza efectivo. O sea, ¿cuál es el contenido? Tenemos un material ya establecido, impreso, tenemos en la iglesia, lo estamos elaborando, estamos resumiendo parte de libros de otros autores. Bueno, siempre tenemos que ver un buen contenido, delimitar los contenidos para que podamos nosotros ver exactamente qué estamos enseñando. Y un buen contenido siempre será útil. En la iglesia habrá contenidos muy valiosos, otros que no parecen ser muy valiosos. Sin embargo, cuando estamos ya en la enseñanza nos damos cuenta que todo vale. Todo puede ser bueno mientras sea doctrinal, mientras esté de acuerdo con la palabra de Dios. Determinar los resultados a alcanzar, inciso C, lograr aprendizaje específico. Hay objetivos en plazo corto, mediano o largo. Entonces, cuando determinamos los objetivos, los resultados a alcanzar, ¿qué queremos lograr? Queremos que estos bebés, cuando hablamos de cuna, tengan una socialización, que empiecen a tener un proceso de separarse propiamente de su mamá o su papá y empezar a tener contacto con los demás. Con los niños, bueno, hablamos de primarios, ¿no? Tenemos niños ahí de 6 a 12 años, pues que sigan escribiendo, que aprendan, que comuniquen. Los jóvenes adolescentes, pues socializar de una manera más concreta. Los adultos, ser formados. A los ancianos, seguir activos en la obra del Señor. Y recordemos que tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo. O sea, no todo puede ser inmediato, no todo puede ser así dado, sino que hay algunos objetivos que son de inmediato, de plazo muy corto, otros de mediano, o sea, a cierta distancia de tiempo, y de largo plazo. Hay algunos incluso que tardamos años, ¿no? Pensemos en un instituto que tarda años en formar gente para el ministerio, entonces esos son objetivos de muy largo plazo. Inciso de definición de metas, número 1, específicas, delimitar el conocimiento a adquirir. Entonces, esto de definición de metas es parte de los objetivos. ¿Qué metas tenemos al enseñar? Hay metas específicas, alcanzables y programables en este caso. Las específicas, delimitar el conocimiento a adquirir. O sea, no podemos tratar de saturar a la gente con tanto contenido, con tanta doctrina, con tanto material. A veces pensamos que puede ser útil, sin embargo, saturamos a la gente. Y entonces tenemos que ver exactamente qué tenemos que dar. Las metas alcanzables, o sea, objetivos que podemos lograr. No podríamos poner metas que no podemos alcanzar, ni por tiempo, ni por el contacto con la gente, ni por alguna emergencia que suceda como en este momento, sino que realmente son metas alcanzables. Vamos a lograr que la gente conviva, que la gente sirva, que la gente se integre, que corrija doctrina, que empiece a socializar. Programar por escrito es un medio para que seamos constantes y lograremos nuestras metas. Entonces, en esta definición de metas hay que hacerlas por escrito. Porque a veces nosotros sí pensamos muy buenas ideas, oramos, Dios nos está dirigiendo, pero si no lo escribimos, se nos olvida. Finalmente, eso puede ser material incluso que ya no se utiliza. Entonces, las metas por escrito siempre nos van a ayudar para que tengamos una buena planeación de la enseñanza. Número 3, sistemas de enseñanza. Recordamos que estamos hablando de la planeación. El sistema de enseñanza tenemos 8 incisos. Inciso A, un contenido bíblico. Una meta de la educación cristiana. Entonces, el contenido del sistema de enseñanza tiene que ser bíblico. Siempre surgido de la Biblia, siempre surgido del contexto doctrinal, siempre surgido de la palabra de Dios. No de contenidos que tengamos de otras fuentes que pueden ser buenas o no, pero finalmente la meta es la palabra de Dios. Y sobre métodos adecuados, útiles y excelentes. La metodología, decíamos, ¿no? Método quiere decir el camino para lograr algo. Entonces, ¿cuáles son nuestros métodos? Que sean adecuados, donde hay amor, donde hay fruto del Espíritu, donde hay trato, donde hay respeto. Útiles,
O sea, realmente que sí nos estén ayudando a que la gente aprenda, que la gente se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje y métodos excelentes. Recordemos que métodos regulares, métodos malos. Estos son métodos excelentes. Los regulares o malos son aquellos donde la gente puede ser, pues, lastimada, donde puede ser evidenciada, puede ser lesionada en su vida espiritual. Entonces tenemos que quitar esos métodos. Esta forma de motivación negativa en el mundo puede funcionar, en la iglesia no funciona. Tenemos solamente que buscar métodos excelentes. Fíjense, objetivos claros. Otra vez, los objetivos, que hoy hablaremos varias veces de estos objetivos, tienen que ser claros. ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr por escrito, ¿no? Tengo el objetivo doctrinal, el objetivo de formación, el objetivo de capacitación, que la gente aprenda, que la gente sirva, que la gente aprenda el ministerio. Hay una cantidad de objetivos inmensos en la iglesia, pero por la gracia del Señor tenemos grupos y tenemos trabajo dividido para que podamos lograr esos objetivos. Eso de integrar unidad en todas las partes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es enseñanza integral. O sea, tenemos que unir todo lo que es el corazón de la gente, su disposición, sus habilidades, su historia, su cultura, su estado espiritual. Todo aquello tenemos que unirlo para lograr una buena enseñanza. Entonces, tenemos que ver exactamente cómo logramos una enseñanza en la que todas las partes están involucradas. No nada más un objetivo muy doctrinal o muy práctico o muy empírico, sino realmente una serie de combinaciones de objetivos para que la gente sea formada en las cosas de Dios. Y eso es resumen, lograr una síntesis concreta y completa. Entonces, el resumen de lo que queremos lograr o cuando estamos haciendo un proceso de enseñanza, una síntesis concreta y completa. O sea, estamos logrando este objetivo. La síntesis quiere decir, por supuesto, resumir en pocas palabras, unir en pocas palabras y concreta y completa. O sea, no podemos hacer así como que la gente sea bendecida. Ese objetivo no es muy específico. Realmente, ¿qué significa que sean bendecidos? ¿En qué tiempo? ¿De qué manera? Entonces tenemos que aprender a ser muy claros y muy concretos en ese resumen. Eso es F, repaso, actividad de refuerzo. Recordemos que siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay refuerzo. Repasar, repetir, memorizar. Es muy importante que repasemos esto, incluso al acabar una clase, que recordemos los puntos principales. Siempre que organicemos nuestro tiempo, que tengamos la oportunidad, es muy importante que la gente repasemos los puntos principales. Por eso también cuando planeamos con algunos auxiliares didácticos, el usar pizarrones, el usar ahora cañones, usar cualquier tipo de material didáctico, son parte del proceso para que la gente visualice. Aún en clases de cuna los niños tienen ya algo muy visual, muy elemental, pero es visual. Imágenes o van viendo alguna figura que se relaciona con ellos, con sus papás o con Dios, una cosa así, y todos los demás niveles de enseñanza también tenemos que tener repaso. Y eso que la evaluación, o sea, si logramos los objetivos planeados, o sea, la evaluación, decíamos, tenemos que calificar si logramos esos objetivos. Es muy importante que seamos muy concretos con esto, que no tengamos ahí apasionamiento, que no tengamos falta de equidad con esto, y si logramos los objetivos, excelente. Si no los logramos, ¿qué faltó? ¿Por qué no lo logramos? ¿Cómo los podemos lograr? ¿O cómo podemos corregir incluso para un programa futuro de enseñanza en la iglesia? Inciso H, espacios adecuados, salones y mobiliario. Entonces, esto de los espacios adecuados, salones y mobiliario, nos referimos al lugar donde estamos dando la clase. Porque sabemos que en las iglesias, algunos lugares donde no hay muchos recursos o iglesias muy pequeñitas, a veces hemos dado clases en las casas, en un salón, en una cochera, y bueno, no es lo más adecuado. Sin embargo, Dios nos usa y servimos y agradecemos esos espacios, pero tenemos que proponer para que logremos espacios adecuados. Por eso en los templos tenemos que planear enseñanza, salones divididos e incluso tener espacios totalmente separados para que no podamos estar interrumpiendo las clases de unos con otros. Y es muy importante eso que es, digamos que la parte de la enseñanza totalmente independiente. Los espacios adecuados es una bendición y es una parte del ministerio. Esperemos que tengamos siempre espacios adecuados para la enseñanza, porque un espacio que no es adecuado nos está dañando en la enseñanza, no estamos logrando lo mejor. Y entonces cuando las iglesias están creciendo, no tienen una propiedad, es una parte del proceso, pero ya que tenemos una propiedad o tenemos tiempo de servicio, no nada más un espacio para el templo, para la adoración, que es importante, sino salones, incluso salas de juntas y otra serie de espacios ahí didácticos que veremos en algunas otras ocasiones, pero siempre salones y mobiliario. Siempre tengamos lugares para que la gente se sienta cómoda, para que la gente esté como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Punto 4. Planeación didáctica. La planeación didáctica es que entendemos esta meta como lograr un esquema de enseñanza útil y concreto. Entonces, particularmente tenemos que ver aquí qué estamos logrando en cuanto a la enseñanza de un esquema.
un esquema de enseñanza, o sea, tenemos que diseñarlo, tenemos que observarlo, compartirlo con el equipo de trabajo. Lo que queremos lograr es este esquema de enseñanza, útil y concreto. En nuestro caso, como iglesia local, queremos un esquema de enseñanza muy bíblico, que sea muy basado en la palabra de Dios y definitivamente que sea atractivo, que podamos ir aprendiendo desde todas las clases para que podamos lograr esas metas de enseñanza y que ese esquema sea útil y concreto. Otra vez la evaluación. Y gracias a Dios que el Señor pone gente experta, gracias a Dios ha puesto maestros, pedagogos, gente con mucha experiencia en la enseñanza que llegan y nos refuerzan o nos corrigen para que la enseñanza sea bien dada. Entonces, eso es muy bueno que lo hagamos siempre. Un buen esquema de enseñanza. Número 1, consultar con el equipo ministerial. Este principio es muy importante para funcionar, porque hay ocasiones que tenemos mucho protagonismo o pensamos que una persona encargada de clase o de un grupo no necesita platicar con otros. Y finalmente siempre tenemos que trabajar con un equipo. El equipo nos fortalece, otras opiniones, otras experiencias nos van a ayudar y nos van a sumar. Entonces siempre es muy importante que consultemos con el equipo, con otros maestros, con alguien que coordina o a nivel pastoral o de enseñanza o de dirección de enseñanza, según el esquema de la iglesia local. Bueno, es bueno que siempre consultemos con el equipo. Número 2, ofrecer capacitación continua. Esto es que siempre estamos preparando a nuestra gente. Una capacitación en instrucción y en práctica. O sea, tenemos que aprender todavía más. Gracias a Dios por los maestros, decíamos, los pedagogos, la gente experta en clases, es una bendición para la iglesia. Pero todos tenemos que aprender a seguirnos capacitando. Que esas personas con más experiencia, con más idea, con más doctrina o más años incluso en el ministerio cristiano, nos puedan ayudar a quienes tenemos poco tiempo o nos falta experiencia. Tenemos entonces que tener esa capacitación continua como parte de nuestra vida. La capacitación no termina. Si alguien piensa porque tomó un curso o un instituto bíblico, tiene un ministerio, ya lo sabe todo, estamos totalmente bloqueados. Necesitamos estar muy abiertos siempre a seguir siendo capacitados. Nuevos maestros, nuevos materiales, nuevas propuestas de enseñanza siempre nos van a ayudar a tener una enseñanza más interesante. Eso de número 3, conocer los recursos disponibles. O sea, en esta planeación didáctica, ¿de qué recursos contamos? ¿Con qué recursos contamos? Tenemos material impreso, tenemos que conseguir, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Hay buenos materiales que incluso algunos nos recuerdan, nos recomiendan hermanos un material, un curso, algún libro o una serie de libros. Esos recursos son disponibles siempre, ¿no? Que la gente los tenga y los vea para que podamos capacitarlos. Y también si nosotros estamos elaborando la doctrina o el material, entonces son recursos con los cuales podemos disponer, que la gente sepa qué tenemos ahí, incluso ayudas visuales, ¿no? En la iglesia que tenemos ayudas visuales son recursos con los cuales contamos. Diríamos ahí mapas, esquemas, libros, cuando tenemos el uso de papel y tinta o papel y lápices o lápices de colores, todo eso es muy importante. Son recursos disponibles en general. Inciso A, ahora el plan de clase. El plan de clase va a ser parte importante de esta planeación. La planeación de la enseñanza, además de lo que estamos hablando de que son principios de administración y de planeación, tenemos dos esquemas, el plan de clase y el plan de curso, que veremos en esta misma hora por la gracia del Señor. Pero el plan de clase, recordamos, es una planeación para una hora de clase. Entonces tenemos que tener una serie de información para poder llegar a hacer una clase. Hemos entendido que dar una hora de clase por lo menos nos demanda 2 horas de preparación. 2 o 3, ¿no? A veces hay quienes 4 o 10 horas preparan una buena clase y dedican mucho tiempo y es una bendición, pero no podemos improvisar o no podemos llegar así pues con una falta de preparación. El plan de clase está conformado por la información mínima necesaria para impartir una lección. Tiene una serie de parte de información que tenemos. Hay quienes lo hacen en cuadros o en esquemas. Allí hay ahora recursos muy atractivos y muy didácticos y bueno, están muy bonitos, pero lo básico que tienen que tener es esto. En el primer inicio que tenemos texto bíblico. O sea, ¿qué texto bíblico o textos bíblicos son para esta clase? Tenemos la base de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué textos estamos contando para que no improvisemos, ni siquiera sepamos qué textos vamos a usar. Número 2, la fecha. ¿En qué ocasión se va a dar esta clase? Es importante porque esto nos lleva a ver cuándo una clase se dio, qué parte se dio, hasta dónde llegamos, si logramos el objetivo. Número siguiente es el grupo. ¿A qué grupo se da la clase? Recordemos, no es igual dar clase a cuna que dar clase a adultos, o así en las diferentes clases de clase. Entonces, el grupo nos demanda una preparación, una dirección, una planeación específica. El siguiente punto, tema de la lección o la idea principal. ¿Cuál es nuestro tema? Vamos a hablar de Jesús, del apóstol Pablo, de ministerios, Antiguo Testamento, Moisés, Daniel. ¿Cuál es el tema?
Tenemos una diversidad de temas, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, que cuáles son los temas. Por eso decíamos hay que ir dosificando la enseñanza o dando unos espacios para poder ver todos esos temas que queremos. Pero al dar una clase sí es importante que tengamos al menos una idea principal de lo que queremos dar. Los objetivos. Recordamos, ¿no? Otra vez, cuáles son las metas específicas que queremos lograr y esos objetivos nos van a estar ahí. Ahorita veremos un poquito con el plan de curso qué tipo de objetivos tenemos. Pero en el plan de clase por lo menos 1, 2 o 3 objetivos son importantes. Que la gente aprenda, que socialice, que conozca una doctrina o que corrijamos doctrinas a veces también. Entonces eso es importante. La lección tiene una serie de aspectos importantes. ¿Qué métodos podemos tomar en esta lección? Otra vez la metodología, ¿no? Vamos a hablar de alguna lección dirigida, vamos a dictar, o si caso de niños es juego didáctico, con niños mayores pueden ser otro tipo de socialización en la enseñanza. ¿Qué métodos tenemos? Siempre es bueno que también los pongamos ahí. Y los recursos, aunque este plan de clase podrá ser programado de 1 a 3 páginas, tamaño carta, por ejemplo, según el material y según el grupo, pero sí tenemos que leer todo esto antes de dar la clase para que tengamos una correcta planeación. La lección tiene entonces esto, métodos y recursos. Ahora, propiamente la lección tiene introducción, contenido y conclusión. Son 3 partes importantes en lo que es una lección. ¿Cuál es la introducción? Recordemos siempre que estamos dando como captar la atención del grupo. Eso es la introducción. Dar información previa, traer algún material, dar alguna lección con objetos. Bueno, estamos tratando de involucrar cómo empezamos, o incluso abrir la Biblia en lecciones de jóvenes y mayores, abrir la Biblia, tomar textos, que alguien lea un texto bíblico, eso es parte de la introducción. Podemos incluso traer una narración, traer alguna, si se puede, algo grabado, algo escrito, algo impreso. Bueno, pues tenemos la introducción. El contenido es toda la parte de la clase. ¿Qué vamos a dar en esa clase? Puntos principales, lo podemos escribir para que no nos salgamos de ese tema. La planeación ahí de contenido es muy importante, ¿no? ¿Qué queremos dar? Y la conclusión es cómo acabamos ese tema. Queremos que la gente aprenda, que la gente tenga una habilidad, que la gente valore, que la gente participe. De acuerdo a las diferentes edades que tenemos en la iglesia, podemos poner ese tipo de conclusión. Con niños sería una conclusión muy sencilla, o grupos menores, algo muy inmediato, muy concreto. Pero en grupos de jóvenes, adultos y mayores podemos tener una conclusión mucho más contundente. Y luego viene la aplicación. La aplicación es cómo damos esa enseñanza que acabamos de compartir, cómo la involucramos en nuestra vida. Recordamos que la enseñanza cristiana quiere cambiar. Cambio de vida. Cambio de vida quiere decir cómo Dios me cambia. Cada que leo la palabra, cada que oro, cada que me dan una clase, cada que escucho un tema, algo va a cambiar en mi corazón. Ese es el plan del Señor. Entonces, esa aplicación también la podemos planear. Es importante que tengamos todo esto. Y la evaluación es parte de lo que nosotros hacemos, cómo logramos como maestros lograr el objetivo, o vemos que los alumnos, los estudiantes están logrando esos alcances de aprendizaje. Es importante. El plan de clase, entonces, es un esquema muy, muy sencillo. Ahora vamos a ver el plan de curso. El plan de curso ya lo hemos manejado en nuestro instituto por años. Todos tenemos las materias de nuestro instituto bíblico, por la gracia del Señor. Siempre hay un plan de curso. Esto es importante para que podamos delimitar, programar e incluso proveer la enseñanza que vamos a tener, el material que queremos dar. El plan de curso se trata de un esquema didáctico para formular una materia, la que se impartirá en varias horas de clase. Entonces, este plan de curso que decíamos, bueno, tiene una serie de información básica que nosotros veremos enseguida, pero esta información va a ser determinante para que hagamos el plan de curso, ¿no? El plan de clase es para 1 hora, el plan de curso puede ser para varias horas. Algunos han dividido en grupos de 8 horas, ¿no? 8, 16, 32, 64 horas, 128, 256 horas. Son clases que se dan así en institutos bíblicos, pero si tenemos un esquema más corto, o es por semestre o por bimestre, vamos a hacer nuestro plan de curso para ese número de horas en las que nos estamos involucrando. Ahora, este plan de curso siempre tiene la descripción del curso, delimitar y concretar. Siempre decimos plan de curso de la materia homilética, o hermenéutica, o profetas mayores, menores, o para clases de niños, ¿no? El semestre para niños, para jóvenes, para adultos. Siempre es muy importante que veamos cuál es el curso que vamos a dar. Siguiente, duración. Establecer el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura esa clase? Decíamos, pueden ser pocas horas o muchas horas, pero es importante que sepamos exactamente de qué tiempo disponemos. No podemos improvisar o a veces no tomar en cuenta el tiempo que nos dan, porque eso sería así como una falta de ética como maestros. Si tengo 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas, 16 horas, bueno, tengo siempre que preguntar. Incluso, a lo mejor no les suena a muchos muy espiritual, pero siempre tenemos que preguntar, ¿de qué tiempo dispongo?
porque hay esquemas de iglesias donde como que dicen nos guía el Señor y como Dios nos dirija, y eso pues entonces no nos da una claridad. Tenemos que ser muy, muy claros con estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para esta clase? El libro de texto es un auxiliar didáctico. El libro de texto es un libro cristiano con temas, con alguna base muy relacionada con el tema que tenemos, que ayuda mucho a la gente, como libro incluso de consulta, ¿no? O para completar. En nuestro caso tenemos en las materias del instituto, para todas las materias ya una carpeta hecha. Por la gracia del Señor, esa carpeta es la base. Algunas están muy sencillas, otras un poquito más elaboradas, pero siempre tenemos una carpeta de enseñanza. Inciso siguiente, utensilios para la clase, implementos del estudiante. Esto para clases de cuna o niños muy pequeños no se requiere, realmente los proveemos nosotros, ¿no? Juegos didácticos, material ahí didáctico, pero para niños desde la primaria hasta ancianos, siempre que utensilios tenemos. Pueden ser implementos del estudiante, cuadernos para notas, carpetas de la materia, papel y tinta, pueden ser una serie de implementos que queremos dar. Siempre es muy bueno que tengamos esto. Gracias a los que tenemos maestros muy creativos, maestros y maestras muy creativos, que traen material verdaderamente muy, muy lindo. Ahora hay material que se imprime o que se puede bajar de muchos medios o se puede conseguir, y eso nos va a ayudar mucho. Es un buen material. Objetivos del curso: una, enseñanza integral. Tenemos aquí 3 incisos. Número 1, cognitivos o de conocimiento. 2, afectivos de emociones. O 3, psicomotores de habilidades. Entonces, en los objetivos siempre queremos abarcar estas 3 áreas. Esto es parte de la didáctica que se maneja en todos los medios seculares, los medios no cristianos, ¿no? Que no nada más sea cognitivo, porque a veces pensamos que enseñanza es conocimiento. Y el conocimiento es parte, pero no es todo. También puede ser conocimiento y afectivo, las emociones. ¿Cómo afectamos las emociones de la gente? ¿Cómo cambian para bien? ¿Cómo se perfeccionan en Cristo las personas en lo emocional? Y psicomotores son las habilidades, o sea, ¿qué queremos que la gente aprenda a hacer o pueda hacer? Y es una bendición ver que la gente lo puede hacer, ¿no? Esos objetivos siempre cognitivos, afectivos, psicomotores nos van a dar una enseñanza integral. Y esto siguiente, requisitos del curso, tenemos ahí preparación de la lección, apuntes organizados en la materia y participación dinámica y asistencia a clase. O sea, ¿qué requerimos del alumno? ¿Cómo puedes pasar la materia? Pues por tantas horas, con tantas tareas, con tantos exámenes. Sistema de evaluación: porcentaje logrados por tareas, trabajos de equipo, proyectos y examen. O sea, vamos a calificar a la gente siempre de esto. Decíamos, en clases de niños en cuna o muy pequeñitos preescolares, no es muy fácil. Tenemos que hacerlo más didáctico o más en otras medias de habilidades. Pero desde primarios en adelante la gente ya sabe escribir. Empieza a saber escribir. Entonces es muy importante que veamos cómo podemos hacer las tareas, trabajos por equipo, proyectos y examen. Entonces las tareas por escrito van a ser importantes. A veces en la escuela dominical no dejamos tareas, porque mucha gente pues solamente llega a la hora, y a la hora de clase es que tenemos las tareas. Cuando alguien deja tareas, bueno, respetamos el esquema, pero a veces esperamos que la gente haga una investigación, una memorización, o participe o investigue. Eso es parte de, tenemos que aprender que lo podemos hacer, y la gente aporta muy buen material. Los trabajos en equipo, bueno, que la gente haga algún trabajo en el cual como equipo proponen algo o dan alguna resultado de enseñanza, y siempre va a ser bueno. Proyectos: cuando hablamos ya de instituto bíblico, por ejemplo, ¿qué proyectos tenemos? A veces hay tesinas, hay institutos que tienen tesis, y cualquier nivel de enseñanza, bueno, puede ser muy elevado, pero los proyectos también son importantes. Y cuando hablamos del examen, recordamos, es cómo calificamos o cómo logramos una enseñanza concreta. No tenemos nada que ver con los exámenes, vamos a aprender de esto. Bibliografía: libros de consulta. Ofrecemos varios libros que la gente puede conseguir para enriquecerse. En ese tema, en esa doctrina, hay algunos planes de curso en los cuales tenemos muchos libros de consulta, hay otros en los que pocos, pero realmente siempre habrá muchos. Incluso podemos proponer que la gente incluso también proponga algunos de ellos. Ahora, la parcelación tiene al final una serie de esquemas ahí donde ponemos la hora, tema a tratar, actividades en clase para maestros y alumnos, técnicas de enseñanza, ayudas visuales y tarea anticipada del discípulo. O sea, en estas 6 líneas o diagramas en los que tenemos ahí cómo vamos a hacer, tenemos la hora y el tema a tratar. Para que un curso se dé como tal, como un plan de curso, tenemos que cubrir esto. Porque hay ocasiones en que algunas personas toman la idea general y no concretan toda la hora o todo el tema, o van muy lento o van muy rápido a veces a dar una clase. Entonces, por eso las 16 horas que tenemos en el Instituto Bíblico siempre son 16 horas en las cuales se divide la enseñanza, y en cada hora tenemos un tema a tratar.
Ese tema es el que vamos a tratar. No podemos tratarlos todos. A veces tenemos esa idea de tratar otros temas o involucrar otros temas, pero tenemos que aprender a delimitar. Las actividades en clase de alumnos y maestros, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hacen los alumnos? Es importante que veamos que todos nos integramos, no nada más el maestro o no nada más los alumnos. Maestros y alumnos o alumnos y maestros. Técnicas de enseñanza para cada hora de clase. ¿Qué técnica tenemos? Hay algunos planes incluso en los que hay varias técnicas para una sola hora de clase, pero por lo menos es importante que no tengamos la misma técnica cada semana porque a veces podemos aburrir a nuestro grupo. Las ayudas visuales, ¿qué ayudas queremos involucrar? Hay algunas muy sencillitas, otras más elaboradas, pero las ayudas visuales nos van a dar una forma de ilustrar la enseñanza y podemos lograr. Y la tarea anticipada del discípulo, podemos ver qué tareas tenemos. En el caso del Instituto Bíblico, ya sabemos que tenemos en las horas par del instituto, tenemos una tarea que dejamos. Entonces, siempre esto nos ayuda a que la gente aprenda, retroalimente o aporte. Entonces las tareas no son nada más porque queremos tener a la gente ocupada, sino queremos realmente que cubran un objetivo didáctico. El proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos el compromiso del maestro y el desarrollo del discípulo. Dos áreas para poder trabajar. Compromiso del maestro, vamos a leerlo, son muchos. Ser entendible, responsabilidad, constancia, respuestas bíblicas, enseñanza planificada, presentación atractiva, respeto y afecto para cada grupo, creatividad, conocimiento, preparación, comunicación, claridad, cuidado, entusiasmo, uso del tiempo. Ahora, esto del proceso de enseñanza-aprendizaje, recordemos, un proceso es algo que se logra a través de un cierto tiempo, a través de una serie de interacciones ahí, de enseñanza, de aprendizaje, ser dirigidos por el Señor en lo que estamos enseñando, pero es muy importante que los maestros seamos entendibles, que no la gente nos deje de entender. Recordemos, sobre todo con clases de niños muy pequeñitos, tenemos que usar un lenguaje muy básico, porque apenas empiezan a hablar. Cuando tenemos un grupo muy mixto de edades es un poco complicado, pero siempre tenemos que pensar en los más pequeñitos, en los que apenas empiezan a escribir. Y también hay que tener una ubicación. Si estamos hablando a jóvenes, adolescentes o adultos, tenemos otra forma de hablarles, otra forma de entender, otro lenguaje que tienen, y bueno, va a ser importante que ubiquemos exactamente, que la gente nos entienda. La responsabilidad del maestro, cada vez que planeamos, cada vez que enseñamos, recordemos, cada hora que damos son horas de investigación, horas de trabajo, hay que ser responsables. Por la gracia del Señor tenemos la bendición de ser responsables. Que no seamos maestros improvisados, o maestros que olvidan el tema, o maestros que no se preparan. La constancia. Un maestro tiene que ser constante porque el proceso es largo. No es de 1 hora o 2 minutos, gracias a Dios el proceso es largo. Entonces, cada vez que nosotros estamos dando una aportación de clase, tenemos que ser constantes. Tenemos que estar continuando con el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues no decaer. Porque hay ocasiones en que como maestros preparamos clases muy buenas y otras no preparamos tan buenas clases o estamos un poquito improvisando. Entonces tiene que ser mucha nuestra constancia. Respuestas bíblicas, recordamos aquí. Entonces cada respuesta que damos a los alumnos tiene que ser 100% bíblica. Desde los muy pequeñitos que son básicos o que les hablamos muy poquito en palabras para que vayan entendiendo, hasta los adultos o ancianos que son personas que tienen ya otro conocimiento. La respuesta siempre tiene que ser bíblica. La palabra de Dios dice esto. Enseñanza planificada, recordamos entonces cómo nosotros estamos planeando la enseñanza. Gracias a Dios esa planeación nos cuesta mucho. Planear nos demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero ya está dado. Cuando tenemos la planeación podemos partir para el curso y será de bendición. La enseñanza no planeada no va a traer esa bendición. Una presentación atractiva, o sea que le pueda ser agradable a la gente. No presentaciones aburridas, presentaciones con una actitud de enojo o de desaliento o una actitud que no edifica. Siempre tenemos que dar una presentación atractiva. Que nuestra presentación al dar la clase inspire, que la gente quiere estar allí, que quiere aprender. Respeto y afecto por el grupo, eso es muy importante, hermanos, porque ocasionalmente tenemos todavía el esquema un poquito del maltrato en la enseñanza. Pensamos así que como decían, ¿no? La letra entra con sangre y de manera violenta, de manera grosera, y esto es totalmente anacrónico, ¿verdad? Ya no funciona, no funcionó nunca, de hecho, pero siempre tenemos que aprender que tenemos respeto y afecto por el grupo. No una forma autoritaria, no una forma violenta, no una forma abusiva, siempre con amor. Recordamos que somos una iglesia cristiana y el fruto del Espíritu, esa parte del carácter que tiene que estar también en lo que es el maestro, en lo que somos los alumnos, las partes de la creatividad. O sea, el maestro tiene que ser muy creativo. Tenemos que estar viendo cómo presentar de manera atractiva, involucrar, hacernos de buen material, investigar, tomar ahora tutoriales que mucha gente toma. Bueno, todo está excelente, pero la creatividad va a ser importante. Perdón, no que tengamos una enseñanza aburrida, como decíamos antes, las clases que nos dictaban horas, 2, 3 horas dictándonos ahí un libro, no aprendíamos nada. Eso es muy aburrido y realmente necesitamos en la iglesia tener creatividad. Conocimiento del maestro tiene que estar preparado siempre.
Por eso tenemos Instituto Bíblico, tratamos de que la gente se prepare por la gracia del Señor. Es un buen recurso para que podamos aprender. La preparación va a ser muy importante también, que la gente vea que estamos preparándonos. Estamos trayendo una mejor enseñanza, estamos capacitándonos, estamos leyendo, escuchando a otros predicadores o maestros, siempre va a ser importante que lo hagamos. La comunicación que ya citábamos antes, bueno, estamos logrando una buena comunicación, estamos logrando llegar pues a que la gente nos entienda. En los muy distintos niveles de edad de la iglesia es importante. La claridad, es importante que los maestros seamos claros. Porque hay ocasiones en que piensan que una persona complicada es más inteligente o que piensan que como no fue claro, bueno, es que está a otro nivel y esa persona sabe mucho. Ese tipo de conceptos están totalmente erróneos. Tenemos que ser claros. Una forma de hablar clara, una forma de hablar que todos nos puedan comprender lo que estamos diciendo, va a ser parte importante. El cuidado en lo que estamos dando o enseñando siempre es importante. Veamos doctrina, veamos los esquemas de enseñanza de los programas. El entusiasmo es muy importante también. Imagínense un maestro que no está entusiasta, un maestro que está así como muy apático al tema o apático al grupo o apático a cualquier material que se está dando. Eso no funciona. Siempre tenemos que ser entusiastas. Por la gracia del Señor tenemos que inspirar. Maestros que inspiran, todos tenemos maestros que inspiran y esos maestros que nos inspiraron fue porque era gente entusiasta. Nosotros también lo podemos seguir haciendo. Uso del tiempo. Al iniciar y terminar, esta es la enseñanza planificada. Es importantísimo el uso del tiempo. Sabe que la puntualidad es una gran cualidad. Ser puntuales es muy importante, pero no nada más al iniciar, también al terminar. La clase tiene 60 minutos o 2 horas o 5 horas o 6 horas o hay recesos o es un curso de un día. Bueno, tenemos que usar el tiempo exactamente para iniciar y para terminar. Si nosotros no iniciamos a tiempo, a veces retrasamos porque no iniciamos a tiempo. Entonces, al final nos estamos colgando un poco más con el tiempo, estamos usando más tiempo porque no iniciamos a tiempo. A veces porque tenemos que llevar algún material, porque preparamos algo para la clase. Bueno, parte de la preparación tiene que ser previa para que a la hora de clase no tengamos que usar ese tiempo tan valioso para que la gente incluso esté allí pues involucrándose en que estamos apenas preparando la clase o que estamos investigando, que estamos leyendo o que estamos haciendo otras cosas, porque hay personas que incluso llegan tarde a su salón. No sé dónde anden, pero llegan tarde. Entonces no es bueno que empecemos tarde. Ahora, para terminar también es importante que lo hagamos con puntualidad, porque la clase tiene esos minutos, ¿no? Incluso cuando la gente termina antes de tiempo, ese grupo se sale. Pensemos en la escuela dominical, cuando estamos en una iglesia, en una clase presencial, si nuestros grupos de jóvenes o niños o adultos terminan la clase antes y empiezan a platicar, empiezan a caminar, interrumpimos a otros. Entonces, por eso es muy importante usar el tiempo hasta terminar. ¿A qué hora empieza y a qué hora termina la clase? Eso es puntualidad. Es parte de la enseñanza planificada. Tenemos que aprender a hacer esto. El último tema, desarrollo del discípulo, tenemos ahí una serie de especificaciones, específicamente relacionado con la edad del grupo. Recordamos, nosotros tenemos que pensar muy bien en qué edad estamos enseñando. Hay algunos maestros que tienen la habilidad o la bendición o la facilidad de trabajar con niños muy pequeños. Otros con jóvenes o con adolescentes, con adultos, con ancianos. Pero un buen maestro tiene que aprender a trabajar con todos los grupos. No nada más el que me siento más cómodo. A veces por nuestra edad estamos muy ubicados con ese grupo porque nos identificamos o porque tenemos ahí gente que no es parte de nuestros afectos. Pero tenemos que aprender a dar clase a todos. Ahora, si estamos dando clase a niños muy pequeños, deseamos usar lenguaje muy básico, o si hay gente que tiene más preparación, aprender nosotros también a dar otro nivel más arriba de enseñanza. Ahora, el discípulo, tenemos alguna serie de requisitos. El primero de ellos es involucrarse. El discípulo tiene que estar metido en la enseñanza. ¿Cómo va a estar? Bueno, tenemos que estar participando. Invitamos aquí que nuestros grupos, cuando estamos también en tiempos presenciales, pues no estemos usando un celular, no estemos oyendo otras cosas o estemos distrayéndonos, viendo la calle, porque hay gente que está así en un salón y está volviendo para otro lado, ¿no? Y eso pues habla de una apatía. Tenemos que involucrarnos. Otra vez, los muy pequeñitos casi los traen sus papás, los niños llegan porque sus papás los traen, pero desde adolescentes y jóvenes en adelante tenemos que ser personas que cada uno se involucra. Cada alumno se involucra. Las actividades de la clase, ser parte de. Por eso es muy importante que los involucramos. Ahora, hay alumnos a los que les encanta participar y otros a los que no les encanta. Tenemos entonces que respetar ahí las personalidades, pero podemos involucrarlos a todos. De alguna manera que a algunos les gusta leer, les gusta poner material, les gusta escribir, les gusta dibujar, bueno, hay que involucrarlos a todos. No todos son iguales, cada alumno puede ser distinto. Mostrar interés es importante en el alumno, o sea, realmente que tengamos una atención a esos maestros, aunque ahora que estamos en línea es muy difícil, porque a veces están en clase, están tomando tareas, haciendo otras cosas, pero nosotros tenemos que seguir con el interés lo más que podamos. Y aún si Dios nos permite la gran bendición de estar otra vez en clases presenciales, cuando se pueda hacer, tendremos también en las clases que siempre mostrar interés.
no estemos dormidos, imagínense, ¿no? Hay gente que se duerme, mostrar interés. Expresión, o sea, el alumno tiene que aprender a expresarse, a hablar, a decir sus inquietudes, sus puntos de vista, y los maestros los respetamos. Aunque a veces hay errores doctrinales o de fondo, podemos corregir con amor, con una actitud más de enseñanza a largo plazo. La formación es importante en el alumno porque es lo que estamos logrando, que la gente se forme. Entonces, cuando ellos se forman, estamos aprendiendo, estamos involucrando nuevas actividades, nuevas formas de razonarnos, nuevas habilidades, estamos siendo formados. Exponer opiniones es muy importante. Recordemos entonces, cuando hablamos de clases de niños muy pequeñitos que todavía no hablan o son preescolares, es difícil, pero igual pueden participar o pueden exponer, o hacemos un drama didáctico para que ellos expongan un poquito lo que opinan, lo que piensan, pero de ahí en adelante, desde primaria hasta tercera edad, la gente puede exponer opiniones. Y respetamos las opiniones, pero siempre tenemos que dar un tiempo a esto. Tener inquietudes también. Cuando los alumnos no están de acuerdo con algo, tienen una inquietud, nos pueden hablar. Algunos temas que tratar, corregir algunos temas, involucrar algunas otras partes de la dinámica puede ser importante. Interpretar lo expuesto por el maestro es lo que tiene que hacer el alumno. Realmente tienen que ver qué estamos diciéndoles y qué estamos tratando de lograr con esa hora de enseñanza. Siguiente, responder a planteamientos, habla de que también los alumnos pongan algo de su parte, es decir, que ellos expongan, externen, tomen una habilidad o hagan alguna disertación. Tenemos diferentes niveles de enseñanza en la iglesia, pero también los alumnos pueden aprender ahí. Analizar conceptos es muy importante, o sea, no nada más ver lo que nos dan y recibirlo como si fuera bueno. Tenemos que analizar los conceptos. Si es un buen concepto bíblico, está interesante, podemos llegar ahí. Los alumnos a veces llegan a determinar que algo no es muy bíblico y nos pueden reflejar esto y sin embargo no hay ningún problema. Les respetamos y les reconocemos. Redactar tareas, otra vez por edades. La gente desde primaria hasta la tercera edad, si puede hacer alguna tarea por escrito ahí, o redactar, o hacer algún ejercicio de expresión ahí, pueden hacerlo para que puedan tomar la clase un nivel más de aprendizaje profundo. Redactar tareas es importante ahí entonces, ¿no? Y tomar nota es importante para que ellos puedan, pues, realmente aprender lo que dijimos. Aunque todo es electrónico o la gente se maneja de esa manera con medios ya muy sofisticados, pero aún tomar nota de esa manera va a ser importante. Que no se queden sin tomar nota. Ahora, quienes toman nota todavía en papel y tinta es muy bueno, porque también tenemos ahí algo que se dijo, algo que alguien pues aportó, algo que nos aclararon, es muy importante eso. Participar en dinámicas grupales, o sea, realmente cuando tenemos actividades de grupo de 2, 4, 6 personas o medio grupo o hombres y mujeres o de tales edades, bueno, siempre tenemos que aprender esas dinámicas y se pueden involucrar. Van a ser buenas para nuestra dinámica de enseñanza. Las dinámicas grupales también ayudan mucho. El crecimiento espiritual, tenemos que lograr entonces que nuestros alumnos se desarrollen en el Señor. Nuestra gran meta es que cada alumno llegue a la imagen de Cristo, que sean perfectos en Cristo. Esa es la gran tarea y esa es una bendición. Y un cambio positivo en sus actitudes es importante en los alumnos, porque las actitudes pueden ser buenas, pero deben ser excelentes. O si hay una actitud que no es buena, tenemos que con el proceso de enseñanza, con el amor, la oración, con la enseñanza, haya cambios de actitudes. Recordemos como maestros que no nos desesperen las malas actitudes, porque se llegan a presentar. Las malas actitudes son retos en las cuales podemos tratar de confirmar la obra del Señor en nuestro corazón y dar algo más excelente. Por eso una buena actitud del maestro va a ayudar para que esto se pueda conseguir. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos la hora 6 de Educación Cristiana.